¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show, el primer podcast que busca ayudarte a conseguir una vida útil y feliz, mostrándote que cualquier adicción u obsesión que tengas puede ser superada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a un capítulo más de nuestro programa podcast Espiritualidad y Sobriedad Show. En este episodio vamos a escuchar algunas ideas, algunos puntos de vista sobre el apadrinamiento. Es importantísima esta figura dentro de la recuperación del adicto, dentro de la recuperación del alcohólico, que está asistiendo a un grupo y que está asistiendo a su junta y de alguna manera tiene la intención, el deseo, o bien ya está caminando por los pasos de recuperación. Esta figura seguro les va a hacer mucho clic, ¿no? Luego que hablamos de el padrino, el apadrinamiento, surgen algunas preguntas, muchos nos confundimos y bueno, este episodio es dedicado un poquito a hablar sobre eso. Yo soy su amigo Arturo, les doy nuevamente la bienvenida al programa y vamos a empezar. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un gusto estar nuevamente transmitiendo en su programa Espiritualidad y Sobriedad Show. Ya saben que este es un programa en el cual nos estamos dedicando a darles información de varios tipos relacionada con la recuperación de la enfermedad del alcoholismo y la adicción. Y esto enfocado en que, bueno, hay una solución y que podemos tenerla al alcance de nuestra mano. Hoy me acompaña José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Muy bien, Arturo, un gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y vamos a hablarles un poquito el día de hoy sobre el apadrinamiento. José Luis, ¿qué viene a tu mente inmediato cuando yo te digo que para transitar, caminar, dar los 12 pasos de recuperación del programa de Alcohólicos Anónimos, es necesario que encontremos una guía, un padrino? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué me puedes decir para empezar el programa? Vienen a mi memoria mis primeros años cuando llegué al grupo y veían la figura del padrino en ese tiempo como algo casi religioso, algo muy solemne. A veces lo pintaban muy tenebroso, la figura del padrino como una figura de autoridad intransigente, dura, y casi quien no se apadrinaba estaba condenado a la recaída. Y a veces los padrinos que estaban en ese tiempo en el grupo que yo llegué, pues eran muy pocos, y casi era apadrinamiento al estilo antiguo, que era: haces lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago, ¿no? O sea, era de risa en ese tiempo. Claro. Fíjate, a mí no me tocó tanto esa óptica, sin embargo sí me causaba pues mucha incertidumbre, muchas dudas, muchas preguntas tenía yo acerca de lo que era el padrino y cómo podía funcionar. Yo me acuerdo que buscaba por consejo de los terapeutas y de la gente con la que estuve en la clínica, donde yo estuve en la clínica de rehabilitación, que me habían dicho: inmediatamente cuando salgas y empieces a asistir a tus juntas, empieza a buscar un padrino. Y yo decía, ok, ¿y cómo, no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué perfil tiene que tener este señor o esta señora? ¿Quién o cómo? Y entonces empezaba yo a entrar así como en angustia, porque pasaban los días yo asistiendo a juntas. En ese entonces, algún día les voy a platicar mi historia, amigos. Yo asistía a 4 juntas, ¿no? Para apurar mi recuperación de lo mal que me sentía. Y buscaba el padrino y buscaba un perfil de alguien que fuera mi padrino. ¿A ti te pasó algo similar? ¿Cómo fue la historia tuya, José Luis? A mí fue algo, pues,
podría decir que es algo singular, porque yo al contrario, yo evadía la figura del padrino. Yo no encontraba compañeros que me atrajeran en el sentido de que generaran confianza de poder platicar las cosas que yo traía guardadas. Porque el grupo que llegué pues era un grupo duro, era un grupo donde si no hablabas con la verdad supuestamente, pues en ese tiempo le llamaban darte la ayuda, ¿no? Hoy ya cambió el término, se llama retroalimentación, feedback y muchas cosas y te cuidan mucho, cuidan que no te vayas a poner mal y en el tiempo que yo llegué era totalmente lo contrario. O sea, algo chusco, ¿no? Le llamamos terapia cavernícola, era de que en el lenguaje de doble A, dice, abrirte en canal, si no te abres en canal te iba a ir durísimo. Entonces evadíamos, la mayoría de los nuevos, la figura del padrino. Ojo, decíamos que teníamos padrino, pero evitábamos las pláticas con ellos. Argumentábamos que no teníamos tiempo, o que el padrino estaba muy ocupado, o que no nos iba a poner tanta importancia porque en nuestro caso no era tan difícil. O sea, era una argumentación, pero en el fondo había mucho terror a la figura del padrino, ¿no? Y ya después de un tiempo yo ya encontré una figura, un compañero que ahorita en el curso de nuestra charla les vamos a ir, se los voy a ir comentando. Fíjate que ahí comparto. Si bien yo, por ejemplo, buscaba pues, y buscaba y no encontraba porque no quería encontrar. La verdad que yo también tenía en el fondo pues, esa renuencia, ¿no? Me daba pena acercarme tal vez a pedirle a alguien que fuera mi padrino. Me daba miedo, pues una persona sumamente miedosa, ¿no? Como muchos adictos, muchos alcohólicos que sufren por sus temores, por sus miedos. La verdad es que medio buscaba y como que no, medio buscaba y como que sí, como que no. ¿Por qué les estamos platicando esto hoy aquí, querido auditorio? Bueno, pues porque tal vez tú estás en esta misma disyuntiva, en esta situación en la que nosotros nos encontrábamos, ¿no? Y queremos comentarte o queremos platicarte para que te sea leve la experiencia y fluyas. Es normal muchas veces. Ahorita José Luis nos va a decir, ¿crees, José Luis, que es normal al principio estas excusas o estas cuestiones para no apadrinarse? Totalmente válido. Mira, la desconfianza es algo natural, porque a través de ella pues, hay un temor a lo desconocido. De repente llegas de un mundo de locura, de cruda, borrachera, cruda, cuando en la borrachera pues a veces se te suelta la lengua y dices cosas que no deberías de haber dicho, en la cruda te arrepientes. Entonces llegamos a los grupos y sucede algo muy parecido. Nos da mucha pena soltar cosas que nos dan vergüenza porque pensamos que la gente se va a burlar de nosotros, se va a reír, nos va a regañar, va a pensar que somos de lo peor y ese temor natural a ser exhibidos pues hace que vayamos soltando prenda poco a poco. Pero en la medida que otra persona va teniendo cosas similares a las nuestras, se va ganando un poquito de confianza. Entonces, ya después, en el proceso del apadrinamiento formal, a mí me enseñaron que la confianza es el ingrediente básico para un buen apadrinamiento. Ya después las cosas sutiles, las cosas bonitas del apadrinamiento ya se van dando solas. Y ahorita les voy a comentar cómo fue mi proceso de cuando encontré a mi actual padrino, que ya por cierto lo veo muy poco, pero cuando nos vemos es muy sustancioso. Sí, yo quisiera aquí profundizar o hacer cierto énfasis en esta figura, porque como he visto yo compañeros y cómo conozco gente que no se apadrina. O sea, a veces, como decías hace ratito, por eso me acordé, porque decimos si el padrino, y como dice mi padrino, entonces escuchamos en las tribunas de compañeros o en los compartimentos decir, es que como me dijo mi padrino, no, y una vez cuando mi padrino y yo y esto y el otro, y resulta que es mentira, no tenemos ni padrino, no tenemos, lo decimos por sentirnos parte de, porque es lo que todo el mundo está diciendo ahí en los grupos, pero
realmente la figura no la tenemos y como tú dices, el apadrinamiento formal ni siquiera sabemos qué es, no lo practicamos y así no se puede avanzar. Este programa está diseñado para que vayas de la mano de un guía, ¿sí? De una guía, de una persona que ya lo haya caminado y que tenga un tiempo practicando los pasos y que pueda decirte, ¿sabes qué? Yo estaba como tú, ¿no? O después de haber encontrado ciertas similitudes, que te diga, mira, yo me sentía igualito que tú, así estaba, tenía ansiedad, tenía miedo, siempre estaba pensando en vengarme, siempre andaba iracundo y mira, así le hice y así y así. Y con la ayuda de nuestro texto básico, con la ayuda de la guía del libro, pues ir caminando de su mano por el programa. Yo afortunadamente, y para no hacer muy larga la historia en lo que fue mi caso, sí tuve que pasar primero por dos padrinos, los respeto y por ahí todavía veo a uno, pero no me supieron guiar de acuerdo al libro, no me supieron guiar por el programa. Yo sentía que uno de ellos solo me escuchaba y me decía, pues no sé ni qué decirte, solamente puedo darte mi oído y mi hombro para que llores. Y yo decía, no, es que esto no puede estar bien, ¿no? Y ya fue hasta después que encontré al que hoy es mi padrino, que me ha llevado durante 4 años más o menos a través del programa. Mi historia es un poquito parecida a la tuya, pero les voy a tratar de platicar, compartir en poquitos minutos. Venga, venga. Miren, después de algunos años de andar yo solo, sin padrinos, sin una figura de confianza, de repente algunos compañeros me invitan a un grupo de estudio. Y dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata este asunto. Voy y encuentro una persona ya de edad avanzada, muy cotorrón, muy alegre, muy ligero en su plática, y me cayó bien. Y ya él iba a dar esa junta de estudio, yo recuerdo, y lo empiezo a escuchar. Y teníamos algo ahí en ese grupo. Teníamos que tener de base el libro de Alcohólicos Anónimos y el libro de 12 Pasos, 12 Tradiciones, todos. Entonces él hacía que cada uno de nosotros fuéramos leyendo un párrafo y se detenía y nos explicaba el párrafo, no con puntos de vista personales, sino con ejemplos. Y siempre nos decía, el libro está lleno de ejemplos, y para que los reflexionemos. Nos decía él, el libro está lleno de ejemplos en general, para que cada uno de nosotros lo lleve a su caso particular en un ejercicio que se llama reflexión. Entonces yo dije, a chingar, pues este viejito sí me gusta, ¿no? Porque no hacía la figura del tradicional padrino de que aventaba su choro, su sufrimiento, lo exageraba, lo minimizaba, ya todos lo conocíamos. No, este cuate tenía eso de que tiene todavía la facilidad de dar ejemplos que hacen más digerible nuestra literatura. Entonces yo dije, voy a venir, y estuve yendo, y estuve yendo, y estuve yendo. Y en una ocasión que me vino una crisis, le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y saqué, le digo, a dar mi tercer paso. Dice, sí, con mucho gusto, pero te voy a poner una condición, 2. Una, no soy tu padrino, soy tu amigo. Y número 2, si no hay libro en mano, en medio de tú y yo, no hay apadrinamiento. Y le dije, pues va a estar difícil porque no quiero y no puedo. Entonces, con unas dulces palabras, me dijo, pues a la chingada, porque no me hagas perder mi tiempo ni yo el tuyo. Bueno, pues ya saben, ¿no? Se indigna uno y se va. A los 15 días regreso dulcemente razonable y le digo, ¿sabes qué? No puedo, pero sí quiero. Y en ese momento me dijo, mejor bien sus palabras, bienvenido a Alcohólicos Anónimos, saca tu texto básico y vamos a ver la página 1, la historia de Bill, y ahí comenzó a andar. Y ahorita en el transcurso de la charla les voy a ir comentando algunas cosas de cómo es la figura del apadrinamiento,
que te puede sacar en meses de tus crisis. Meses, no años. Por supuesto. La verdad es que hemos comentado en algunos otros episodios del podcast que no hay una temporalidad determinada en los libros, en la literatura, para practicar los pasos. No está señalado que tengas que aventarte un año por cada paso, o 3 meses en el primer paso, 4 meses y 1 en el segundo, y luego 4 más en el tercero. No existe esa referencia de tiempo. Lo único que dice el libro es que cuando termines uno empieces con el otro, y eso depende mucho del padrino que tú escojas, ¿no? Yo, ahorita, como lo dice José Luis, pues hubo una persona que llamó mi atención por el conocimiento que tenía acerca del libro, y fue esa persona que yo pensé inmediatamente, bueno, si mi tema es la confusión con la que vengo de este último padrino que tuve, y que no estoy sabiendo, no estoy aprendiendo a resolver esta angustia que traigo, esta tristeza, estos sube y bajas emocionales propios y muy característicos de los primeros días cuando uno deja de consumir, pues creo que con el conocimiento de este señor yo me puedo ir para adelante. Y yo fue como me acerqué a comentarle que si quería ser mi padrino. Me dijo que sí, y al día siguiente ya estábamos sentados en un café con el libro en medio, como tú dices. Entonces, amigos, ustedes tendrían que empezar a ver, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero tendrían que empezar a ver que, sinceramente, y bueno, hablando muy directamente, lo que recupera, como ya lo hemos dicho en otros programas, es el programa de 12 pasos. Lo que recupera es el tratar con un sincero esfuerzo de ir caminando por los pasos. Y no lo vamos a lograr más que de la mano de una guía. Entonces, habría que empezar a ver si en el grupo o donde estamos asistiendo a juntas, etcétera, hay una persona que tenga cierto conocimiento de los textos, del texto básico de la guía, y entonces que también tengamos ciertos puntos de empatía con esa persona para poderle solicitar en algún momento, oye, quisieras ser mi padrino, quisieras guiarme. Y eso, pues, sin que corra mucha prisa, pero sí hay que empezar a verlo lo más pronto que se pueda, en cuanto a poder practicar algo, pero de la mano de alguien que ya lo recorrió. ¿Estás de acuerdo, José Luis? Totalmente. Otro ejemplo que les quiero compartir. En algún momento de mis primeros apadrinamientos me dijo mi padrino, dice, ¿traes tu libro de 12-12? Le digo, sí, vengo armado hasta los dientes ahorita. Entonces me dijo, háblame en el segundo paso, en la parte que dice, el padrino le dice al ahijado, muy bien, dice, escucha si tuvieras la bondad las 3 siguientes sugerencias. Y ahí me comentó, dice, así empieza un apadrinamiento. Lo primero que tiene que hacer un buen padrino con un muñeco como tú es calmarlo. Y en el 12-12 dice, sé exactamente cómo tranquilizarte. Dice, si tuvieras la bondad de escuchar las siguientes 3 ideas, y la primera, la clásica cuando llegamos a un grupo. Mantén una mente verdaderamente abierta. 2. Deja de preocuparte si fue primero el huevo que la gallina. Y 3. Abstente de debates inútiles. ¿Cómo vas a debatir, José Luis, de un programa que no conoces? Yo en ese tiempo tenía 5 años sin consumir, 5 años en grupo. Y yo le quería argumentar que conocía este programa. Y yo creo que me adivinó y me regresó otra vez al libro azul y me dice, ábrete la página 1. Y dije, putz, qué hueva otra vez. Pero bueno, yo quedé que iba a ser obediente, ¿no? Por lo menos tenía la intención. Entonces, yo los invito a que hagan lo mismo que yo hice, a ver cómo les resulta. Entonces leí el primer párrafo y dice, quítate los prejuicios que tengas de la situación geográfica de Bill W. y todo lo que pasó. Si entiendes el primer párrafo, vas a entender qué vas a hacer aquí en Alcohólicos Anónimos
y cómo empezaste a beber. Entonces en el libro de 12:12 dice que para mostrarle a otro hay que levantar nuestro fondo y para eso hay que repasar nuestra historia de bebedores. Entonces me enseñó que la historia de Bill W. comienza con su historia de su primer trago. Y en el primer párrafo ustedes, amigas, amigos, van a encontrar los sentimientos y los pensamientos que tenía Bill antes de su primer copa. Y eran de soledad. Dice, y ahí, en medio de esa conmoción, descubrí el licor. Y cuando habla Bill W. descubrir el licor es su primer trago y el efecto que hizo él, ese trago, en su mente, en su cuerpo, en su espíritu. Y dijo Bill, como yo lo dije algún día, de aquí soy. Entonces me empezó a enseñar mi padrino que yo encontrara las similitudes de la historia de Bill conmigo. Y vaya que encontré más de lo que yo me imaginaba. Y después dice Bill, nuevamente nos embarcamos hacia Europa, dice, y nuevamente me volví a sentir solo. O sea, la soledad volvió y volvió ese primer trago como un bálsamo y dije, creo que ya voy entendiendo este asunto. Yo solo no lo hubiera podido entender. Necesitaba alguna persona que pudiera interpretar en otro lenguaje más común lo que es muy común en todos nosotros, ¿no? Primero, ese sentimiento de soledad que yo tuve, viene el primer trago, viene un sentimiento de alegría, de calma, el efecto es increíble, y para la segunda vez el pensamiento era, con esto me relajo. Entonces él me fue guiando a que yo hiciera una introspección. Se lo estoy comentando muy básico, ya después iremos profundizando, Arturo y yo, sobre este tema que realmente es de primordial importancia porque ya en el paso 3 que ya pronto vamos a dar, la figura del padrino es indispensable para ver la esencia de todo esto. Eso te quería yo comentar. No es casualidad que a estas alturas empecemos a hablar de apadrinamiento. Obviamente, a la gente que nos sigue o que ha escuchado los anteriores programas, pues llevamos un poquito de secuencia, un poco de orden lógico. Empezamos hablando del primer paso, continuamos con una serie de 4 episodios hablando del segundo paso. Y es aquí en donde creemos que encaja perfectamente que empecemos a hablar un poquito de lo que es el padrino, ¿no? Porque puede generar algunas dudas, como ya lo comenté anteriormente, y para que ustedes, como es el propósito del programa, estén informados y sepan un poquito más al respecto. A mí también, tal cual lo comenta José Luis, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Dar una idea de lo que es la mano del padrino. Cuando yo leo por primera vez la historia de Bill, pues evidentemente con un montón de prejuicios, ¿no? Diciendo, bueno, pues este señor es un gringo, este señor es en ese entonces pues era un cuarentón, a lo mejor una persona que no tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Y empecé la primera vez que leí la historia de Bill, que es el primer capítulo del libro de Alcohólicos Anónimos, yo no encontré más que puntos de desacuerdo o de incongruencia con la vida mía, pero gracias a la ayuda, a la mano del padrino, empecé a ver, me dijo, no busques lo que no se parezca, busca las similitudes, y entonces empecé a ver cuántas cosas tenía yo muy parecidas a la historia de este señor, y no nada más yo, sino la mayoría de las personas que llegan a los grupos o que tenemos este problema, tenemos muchas similitudes. Entonces es ahí como reforzando lo que dices, José Luis, ¿no? Es cuando tú puedes ver una cosa de una manera y nosotros traemos mucha negación y la mente muy cerrada, pero la figura del padrino va a jugar un papel primordial, importantísimo en nuestro camino por los 12 pasos, precisamente porque es quien a veces nos dice hacia dónde voltear, nos dice cómo interpretar algunas cosas, y con pocas palabras y con lo que viene en el libro nos empiezan a guiar por el programa. Otro ejemplo de una buena guía, pero con cosas muy concretas.
la mayoría de nosotros decimos que en la historia de Bill están los 12 pasos, y efectivamente así es, y que la historia de Bill es el 12º paso perfecto, y también le hemos de decir, pero poca gente nos lo sabe explicar. Miren, por ejemplo, el primer paso en el libro de Alcohólicos Anónimos, en la tercera edición al español, que ha citado muchas veces Arturo, de la página 1 a la página 13, 13 y medio más o menos, todo eso es el primer paso, es el grueso del programa, y una buena guía te enseña todas las etapas de la progresión de la enfermedad, con la historia de Bill compaginándola con la de cada uno de nosotros. Y el resto del programa, de la página 13 y medio, 14, a donde termina la historia de Bill, son los 12 pasos. Inclusive hay párrafos, que en 3, 4 renglones abarca 3 o 4 pasos, y si no hay una buena guía, no los puede uno ver. Otro ejemplo de cómo nos fueron guiando, cómo fueron guiando a mí, fue situaciones, por ejemplo, en alguna etapa de la historia de Bill dice, dado mi talento de liderazgo, dice, yo me imaginaba dirigir grandes empresas con suma aplomo. Entonces me hizo ver a mí, dice, tú no tienes talento para liderazgo, José Luis. Le puso la mente en el perro, padre, ¿no? Porque pues ahí me seguían. Dice, bueno, sí, exacto, pero tenías eso, ¿no? Sí. Y si no te imaginabas con la botella en la mesa, en la banqueta, dirigir grandes empresas, dirigir tu propio despacho, digo, sí. Ya cuando dije sí, dije, este viejo es cabrón, este viejo le entiende, y de aquí soy. Y descubrí otra cosa, me fue guiando con tal sabiduría el viejo, se lo digo de cariño, que fui perdiendo el temor, porque yo me di cuenta que me estaba guiando en el programa, y no me estaba guiando a destapar cosas que yo no estaba preparado para decirle, sino que esas iban a dar en el camino. Entonces, eso empezó a romper mucha de mi resistencia. Otro ejemplo muy rápido, en la misma historia de Bill, Eddie llega y le dice, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Entonces Bill dice, esto me llegó muy hondo, derritió la montaña de hielo intelectual a la que había gritado muchos años, por fin se me daba la luz del sol. Y me hizo reflexionar en otro ejemplo, dice, ¿tú alguna vez amaneciste crudo tirado en el suelo? Le digo, bastantitas veces, ¿sí? Y alguna o dos en la calle. Y dice, ¿qué tal estaba el frío? Le digo, estaba canijo. Dice, ¿qué sentías cuando te iba dando el solecito? Le digo, no, hasta sentía bien rico y me quería dormir. Dice, eso sintió bien cuando le dijeron que no estaba obligado a escoger el concepto que los demás tuvieran de Dios, que él podía escoger. Entonces, le fui entendiendo a base de ejemplos. Rara vez me regañaba cuando yo estaba de inicio, pero yo luego lo hacía enojar. Y rompíamos el programa, rompíamos el hielo, nos llevamos bien, a veces pesador, pero siempre en un marco de respeto. Y eso es, pues sería un ideal, ¿no? Tener una persona que nos vaya guiando, José Luis, con esa maestría con la que lo hizo tu padrino. No es común, la verdad es que pues no hay mucha gente que tenga ese dominio y esa facilidad. Sin embargo, recuerda que lo que aquí te decimos, bueno, es para que tú formes una idea, tengas conocimiento y busques a tu manera y de acuerdo a tus posibilidades quién pueda guiarte. En general, para ir cerrando este episodio que quisimos hacer breve, solamente como una mera reflexión acerca de lo que es el padrino brevemente, sin profundizar demasiado para captar mejor tu atención, es que tú solo no vas a poder transitar por los pasos, no vas a poder darlos. Necesitas la guía de una persona y de preferencia que esa persona los haya caminado y de preferencia que entre tus conversaciones o entre los encuentros que tengas con el padrino esté de por medio el libro y el texto. Somos muy buenos los alcohólicos, los adictos para cambiar las cosas, para moldear las cosas a nuestro gusto. Y yo he oído en lo personal cambios al programa que nacen de la imaginación de la gente. Lo que buscamos al apadrinar a alguien con el libro o al buscar un padrino que nos guíe con el libro de por medio es que no se desvirtúe el mensaje que es el original, el de Alcohólicos Anónimos, el que tiene
90 años, tantos años, recuperando gente. Entonces, si tú encuentras a una persona que tenga los conocimientos básicos, que haya caminado por los pasos y que tengas cierta empatía con él, que compartas algunas cosas, no tengas pena, acércate y dile con toda la sinceridad del mundo, pregúntale, ¿quisiera ser mi padrino? Totalmente de acuerdo. Amigas, amigos, les deseo la mejor de la suerte en la búsqueda de un guía, de un buen padrino. Sobre todo escojan a una persona que les inspire confianza. Y si escucharon algo ahorita tras bambalinas de lo que habló Arturo y yo, casi siempre nos equivocamos en la elección de un padrino las primeras veces. No se preocupen, es normal. Estamos a veces a prueba y a veces errores. Es de humanos errar y siempre es válido corregir. Para eso está el libro, para eso está el texto. Y les voy a hacer un comentario, pues a lo mejor interesante o no sé. Al grupo al que asisto yo regularmente, solamente una vez a la semana abordamos tribuna. Los demás son juntas de estudio, de análisis del texto básico, de 12 pasos, 12 tradiciones. Y el apadrinamiento es para esas cosas. Es donde ya se da más tiempo uno de platicar con otra persona para irnos guiando. Porque el padrino también aprende, a veces el padrino aprende más cuando empieza a ver a los ahijados. Y otro comentario muy breve. También este podcast está dedicado, si lo han escuchado, con una tendencia a ayudar a nuestros congéneres de sufrimiento, los codependientes. Y ahí quiero hacer un alto muy rapidito. Un codependiente generalmente, lo que nos pasó a nosotros con nuestro primer trago en ese ámbito de soledad, a ellos les pasó cuando encontraron una persona que los hizo reír, que los hizo sentir bien, hizo el mismo efecto, después ya no se podían despegar. Ahí es la importancia de los buenos guías, que sepan compaginar, amalgamar las cosas para dar esperanza de salida a los dos, o sea, no nada más estar viviendo de pasado, estar viviendo de historial, porque eso no es Alcohólicos Anónimos. Otra vez les repito, les deseo la mejor de las suertes en su elección de un padrino. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este episodio, un episodio más de Espiritualidad y Sobriedad Show. Este podcast que acuérdate que está dirigido a proporcionarte información para poder ayudarte en la lucha contra esa adicción, contra el alcoholismo o contra ese problema que tengas de obsesión. Hoy, como viste, bueno, pues te dimos algunas ideas de cómo o qué buscar al momento de elegir un padrino. Y repito, nuevamente estamos a tus órdenes para cualquier comentario, duda u observación que tengas que hacer del programa en la dirección de correo electrónico siguiente. Es espiritualidadisobriedad@gmail.com, espiritualidadisobriedad@gmail.com para lo que nos quieras decir. Me despido. Recuerda que estamos haciendo más episodios, vamos a grabar más programas, vamos a tener más invitados, vamos a seguir hablando del programa, de los pasos de recuperación, de terapia, de meditación, de oraciones, de cualquier cosa que nos ayude en la lucha contra la adicción y el alcoholismo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo, alguien podría necesitar. Por favor, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao, amigos!